Y mucho se ha hablado por estos días de papel prensa y usted seguramente, si está ajeno a esta información, y con esto va a coincidir Raúl de la Torre, poco entienda qué significa papel prensa y cómo están repartidas lo privado y el Estado por otro lado, ¿no? Exactamente, Claudia, porque se ha hablado mucho del tema papel prensa y hay algo de la historia de papel prensa, del origen, sobre todo en estas últimas semanas. Pero cada vez que sucede un hecho, como sucedió la semana pasada con una reunión de directorio, pareciera ser que la información se centra en la anécdota o en un episodio que hubo con el secretario de Comercio, pero no se explica qué es lo que se discutió en esa reunión de directorio o por qué sucedió lo que sucedió en la reunión de directorio. Por eso estamos con la licenciada Beatriz Paglieri. Ella es directora de papel prensa por el Estado Nacional, representación del Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Decimos madrugar en un día feriado. Sí, esto es una verdadera carga pública. Bueno, empezamos preguntándole qué fue lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Como decía Raúl, de repente pasaba a ser lo más importante, pasaba a ser fondo y no figura. Sí, si Moreno había llevado los guantes de box y el casco, pero no se dijo qué se discutía, sí. ¿Por qué estaba ese problema? El jueves se desarrolló una asamblea de accionistas. En la asamblea de accionistas solamente votan los accionistas. En este caso es Clarín, La Nación, Simeco, que es dueño de La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, y el Estado Nacional. Y en esta etapa que hemos... uno va poniendo blanco sobre negro, también aparece que hay un 0,6% que pertenece a la liquidación de Telam, es decir, que el Estado Nacional hoy cuenta con 2 accionistas que pueden tener voz y voto. El jueves lo que se trataba y lo que se iba a desarrollar era una asamblea que ya tenía un cuarto intermedio, que como la empresa está intervenida judicialmente por el juez Malde, el coadministrador había renunciado. Bueno, hubo una serie de hechos que determinaron que esta asamblea, este cuarto intermedio, estuviese postergado. Finalmente se desarrolla el jueves la asamblea, y la asamblea es una asamblea con un orden del día de rutina cuando se aprueba el balance anual. El balance que se estaba aprobando era el balance del año 2009. El primer orden del día, por supuesto, es la aprobación del balance. Cuando el Estado Nacional informa que no va a aprobar ese balance, que vota en contra de la aprobación de ese balance y lo fundamenta, eso ocurre a las 9 de la mañana. Quiero aclarar que esta asamblea empezó a las 9 de la mañana y se dio por concluida o suspendida a las 16 horas. Entonces, en este primer orden del día, con esta mayoría automática que se generó entre Clarín, La Nación y Simeco, aprobaron el balance. Ese fue el primer orden del día. Perdón, Simeco, aclaremos, Simeco es Clarín y Nación también, pues son los propietarios principales. Hoy es Clarín, empezó siendo de Clarín y Nación, pero después Nación vendió... Es decir, no son los diarios del interior, es una pata más del grupo Clarín. Es una pata más del grupo Clarín, sin ninguna duda. Entonces, a partir de que se aprueba el balance por esta mayoría automática, se pasa a otro orden del día, que es el de aprobar la gestión de los miembros de los distintos órganos que integran la sociedad. El Estado Nacional dice, esta empresa está subgestionada, no está bien administrada por los órganos, por todas las cuestiones que se vienen denunciando, que después podemos enumerarlas, y apela a que no se apruebe realmente o que se abstengan el sector privado de aprobarse a sí mismo, de que esta mayoría automática nuevamente vuelva a aprobar los actos de los accionistas del sector privado, o de los directores que representan a los accionistas. Bueno, en un intercambio donde se apelaba a la abstención, los accionistas, en realidad los apoderados, porque los accionistas no estaban presentes, sino actuaban con apoderados, es decir, con abogados, con estudios de abogados que los representan.
informan que van a aprobar la gestión de todos, excepto los de los 3 directores que hoy estamos representando al Estado Nacional. Es decir, al ingeniero químico Pablo Serioli, al abogado Eduardo Gallo y a mí, que soy economista. Digo esto porque no es un tema menor, porque nosotros en realidad conformamos un grupo técnico, un grupo que está trabajando a favor de que a Papel Prensa le vaya bien, de hacer una gestión transparente. ¿Qué significa esto? No aprobarnos la gestión significa iniciarnos acciones judiciales. ¿Qué es lo que se le objeta de la gestión de ustedes? Es que no se puede objetar porque en el año 2009 nosotros participamos de una sola reunión, que fue la del 4 de noviembre, donde nosotros inmediatamente informamos que las actas no se correspondían con lo que había acontecido en las reuniones. Se inician acciones de sumarios en la Comisión Nacional de Valores, interviene la justicia. Sí. Es decir, que nosotros en el año 2009, que era lo que se estaba aprobando como gestión, participamos de una sola reunión y después no tuvimos que participar de ninguna más. Es decir, que no aprobarnos desde el fondo está vacío de contenido, pero es un hecho de violencia hacia nosotros, sin ninguna duda. O sea, se le objeta haber denunciado irregularidades, que es lo que han hecho hasta ahora, digamos. Exactamente. Y vayamos al punto donde es lo que aparece en los videos. Sí. En realidad, pasando por quién iba a ser el contador certificante, es decir, una serie de puntos del orden del día, llegamos a quién debe integrar la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora dentro de la sociedad es el órgano que debe velar por la legalidad de los actos de la sociedad. Siempre, y además por un decreto que está vigente del año 1973, Papel Prensa está integrado por 3 miembros, 2 de los cuales los designa el Estado Nacional y 1 el sector privado. Ellos lo que pretendían es que eso que legalmente corresponde, es un derecho inalienable del Estado Nacional, se cambiara la conformación y fuese al revés, 2 miembros fueran del sector privado. Pero ¿qué es lo que ocurre? La comisión fiscalizadora es la que está llevando a cabo la investigación de una de las denuncias que se hicieron por retornos en las compras de los insumos. Es decir, que no es un hecho menor que ellos quieran tener mayoría en esa comisión fiscalizadora, que es el único órgano de la sociedad donde el Estado tiene la mayoría. Hubo denuncias también que se conocían los sueldos exorbitantes de uno de los que estaban dentro de esa comisión que se dio a conocer en estos días. En realidad lo que ocurría, digamos, hay 2 hechos. Una es que se tomó conocimiento de cuáles son los sueldos que tienen los gerentes, el cuerpo de gerentes, que van de 40.000 a 135.000 pesos mensuales, que además en el mes de junio duplicaron sus sueldos y no queda claro si hay alguna gratificación especial y no se entiende por qué. Es decir, que en realidad los sueldos son muy significativos. Nosotros veníamos marcando, como nos falta información, lo que veníamos marcando es que ahí habíamos verificado que se estaba vendiendo el papel a las empresas relacionadas, que son Clarín, La Nación y Simeco, a un precio por debajo del costo de producción. Y lo que verificamos, porque es información de balances y que esta es información pública, no que nosotros hayamos tenido información privilegiada, es que los gastos administrativos eran muy superiores a lo de los costos de producción. Con lo cual ahora nos queda claro que en realidad los sueldos de los gerentes están pesando sustantivamente sobre estos gastos administrativos. Licenciada Paglieri, acá hay por lo menos 2 aspectos que van saliendo a la luz de a poco, pero en términos bastante escandalosos. Uno tiene que ver con la historia, con el origen de Papel Prensa, cómo quedó en manos de los actuales accionistas. El otro tiene que ver con estas irregularidades y estos abusos que se dan dentro del mercado. ¿Qué es el informe de Papel Prensa La Verdad, que en el cual tengo entendido están trabajando y en los próximos días se lo presentan a la, se lo elevan a la presidenta? El documento está terminado, se presenta en un acto en Casa de Gobierno el 24 de agosto, el próximo 24 de agosto. Este documento nosotros hicimos un trabajo, se hizo un trabajo que permitió sistematizar toda la información que existía sobre
la apropiación de la propiedad en una primera instancia es un primer eje fundamental que tiene que ver cómo se apropiaron en un pacto cívico-militar de las acciones de la familia Greiber. Esto no solamente está basado en la información que se ha podido sistematizar, que figura en distintos expedientes, sino en los testimonios de la señora Lidia Papaleo Greiber y el señor Jan Ober, que en ese momento ejercía la vicepresidencia de Papel Prensa. Hay mucho temor y mucha especulación política en torno a este informe, inclusive se le atribuye, y son varias las versiones a esta altura que se dan, sobre una reunión que tuvo Héctor Mañeto con sus principales funcionarios de Clarín la semana pasada, donde se dice que Mañeto dijo: me quieren mandar preso a propósito de este informe y de esta investigación. ¿Qué hay de cierto en las responsabilidades de los... Es decir, yo creo que el informe lo que permite es tener en un documento la historia real y los hechos que hasta ahora no habían sido denunciados. Acá hay una cuestión que está testimoniado, firmado por la señora Lidia Papaleo de Greiber, que ella bajo presiones y ella no pudo ejercer su voluntad, y Jan Ober manifiesta exactamente lo mismo, no pudieron manifestar su voluntad, y solo entre hombres libres se puede ejercer el comercio. Hay una publicación del 19 de mayo de 1977 de estos 3 diarios que en ese momento conformaban Papel Prensa, junto con el Estado Nacional, es decir, de Clarín, La Nación y La Razón en ese momento, que dice que estas operaciones se hicieron bajo la luz pública. ¿Quién tiene que decir que una operación comercial se hizo bajo la luz pública si no hubiese realmente sospechas de que no fue exactamente así? Entonces, cuando la señora Lidia Papaleo manifiesta que ella puede tolerar más la mirada de sus torturadores, cuando sabemos que fue torturada, desaparecida y luego estuvo presa, que la mirada de Mañeto diciéndole que firme. Es decir, que en realidad no es el documento lo que hace es sistematizar información histórica que hasta ahora no había sido puesta, sí, realmente a la luz pública. Le agradecemos su presencia en Visión 7 mañana, Raúl, y cuando tengamos el informe, bueno, todos conoceremos cuál es la verdadera historia, o, como decía usted hace poquito, poner negro sobre blanco. Muchas gracias. Muy amable.